Hola, bienvenidos. Vamos a resolver más ejercicio de momentos de fuerza. 4. En la figura aparece una barra de hierro de 2.30 metros sometida a 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4, de módulos de 50 newtons, 80 newtons, 90 newtons y 100 newtons respectivamente. Calcule el momento resultante del sistema respecto al punto A. Entonces quiere hallar el momento resultante. Resolviendo el problema, momento resultante es igual a la suma de todos los momentos. Como hay 4 fuerzas, hay 4 momentos. Pero antes de colocar los momentos, vamos a determinar su convención de signos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la siguiente estrategia. Coloco un dedito aquí en el punto A y otro dedito en F1 para calcular el signo del momento 1. Entonces el punto A no se mueve, el dedito del punto A no se mueve. Lo que se va a mover en sí es la fuerza F1. Y yo observo que tiene este sentido, en contra de las manecillas del reloj. La fuerza. Como va en contra de las manecillas del reloj, el momento va a ser positivo, es decir, más M1. No coloco más porque se obvia que es positivo. Ahora, vamos con F2. Coloco un dedito en punto A y otro dedito en F2. Y yo observo que F2 va hacia abajo. Es decir, va a favor de las manecillas del reloj. Como va a favor de las manecillas del reloj, ojo, algunos podrían confundirse y podrían decir que va hacia arriba. Eso jamás, ¿sí? La tendencia sigue hacia abajo. Miren, hacia abajo. A favor de las manecillas del reloj. Como va a favor de las manecillas del reloj, el momento 2 va a tener signo negativo, es decir, menos M2. ¿Sí? Vamos con la fuerza F3. La fuerza F3 no sabemos. Si coloco aquí un dedito en el punto A y otro dedito en F3, yo no sé si va hacia arriba o va hacia abajo. No podemos identificar la convención de signos. Entonces cuando tengo este caso y yo me doy cuenta que F3, ¿sí?, pasa, cuando tengo este caso yo me doy cuenta que F3 pasa por el eje, ¿sí?, donde quiero hallar los momentos. Entonces aquí no existe momento, ¿sí?, o el momento se podría decir que es 0. Pero vamos a colocarle aquí más M3. Puedo colocarle menos M3, no hay problema. Al final esto va a dar o va a ser igual a 0. ¿Sí? Y por último, coloco un dedito aquí en A y otro dedito en F4, que es la última fuerza. Y yo observo que F4 tiene este sentido, en contra de las manecillas del reloj. Cuidado, me van a decir que F4 va así, a favor. No, va en contra. Miren la tendencia, va hacia arriba, en contra de las manecillas del reloj. Como va en contra de las manecillas del reloj, el momento de F4 va a ser positivo. Entonces aquí, momento resultante, reemplazando esto, va a ser igual a F1 por D1 menos F2 por D2. Esto va a ser igual a 0, lo coloco, más M4 es F4 por D4. Entonces sigo, MR, momento resultante es igual. F1 tiene un valor de 50 newtons, arriba dice F1 50 newtons por D1. Entonces, como quiero calcular el momento en el punto A, ¿sí?, aquí trazo una recta desde A hasta la fuerza F1. Esta distancia que está aquí
Como toda la barra, ¿sí? Como toda la barra tiene un valor de 2.30 metros, ¿sí? Es decir, 230 centímetros. Toda la barrita tiene 230 centímetros. Y esta sección vale 50, por lo tanto el restante vale 180 centímetros. ¿Por qué? Porque 180 más 50 son 230. Entonces, como yo estoy trabajando en metro, entonces 180 centímetros es igual a 1.8 metros. Pero esta distancia que está aquí, de 1.8 metros, no es perpendicular a F1. ¿Sí? Miren, no es perpendicular. Existe un ángulo de inclinación. ¿Cómo fuera perpendicular si la fuerza F1 tuviera así? Ahí sí hay 90 grados, miren, 90 grados, pero no hay 90 grados. ¿Qué hago aquí? ¿Sí? Cuando no hay 90 grados, debo alargar la fuerza F1. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Si la alargamos hacia atrás, jamás desde el punto A voy a formar 90 grados, jamás. Por lo tanto, la fuerza F1 se va a alargar hacia adelante. Y desde el punto A intersecto esa recta hasta que forme 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Ahí está. 90 grados. Ya formé los 90 grados. ¿Y cuál es el ángulo aquí? Sí. ¿Cuál es el ángulo? Complementario. Sí, ángulo complementario. Si esto vale 135 grados y todo esto debe valer 180 grados, entonces este restante, ¿sí?, de 45 grados, ¿sí?, es el valor que hace falta. ¿Por qué? Porque 45 grados más 135 grados me da un valor de 180. Esto se llama ángulos complementarios. Entonces coloco aquí 45 grados. Y miren que acabo de formar, ¿sí?, un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y esta distancia que está aquí, ¿sí?, esta recta es la distancia de 1, que es perpendicular a la fuerza F1. ¿Sí? Más no 1.8 no es perpendicular. ¿Sí? D1 sí es perpendicular. Entonces quiero hallar el valor de D1. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover. ¿Sí?, voy a trasladar el triángulo rectángulo. Entonces aquí están los 90 grados. ¿Sí? Esto es D1. Esto es 1.8 metros. Y 45 grados. Entonces esta expresión de 1 va a ser igual a la hipotenusa, 1.80 metros, por el seno de 45 grados. Entonces cuando yo tengo este caso, cuando la fuerza no es perpendicular a la distancia, siempre voy a utilizar esta expresión. D es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo que forma. ¿Sí? El caso es 1.8 por seno de 45. 1.27. Entonces de 1 va a ser igual a 1.27 metros. Y esa distancia sí es perpendicular, por lo tanto le coloco aquí 1.27 metros. Menos F2. F2 me da un valor de 80 newtons por D2. Entonces veamos si la distancia desde el punto A a la fuerza F2 es perpendicular. Veamos. Entonces el punto A
parte F2. No es perpendicular. Miren, no es perpendicular. ¿Sí? Forma un ángulo mayor a 90 grados. ¿Qué hago aquí? ¿Sí? ¿Esta distancia cuánto vale? Bueno, me dice que la sección restante es 1.70 centímetros. Por lo tanto, esto es 60 centímetros. ¿Sí? Es decir, 0.60 metros. ¿Sí? Porque 0.60 más 1.70 me da 2.30, que mide toda la barra. ¿Qué hago aquí? En este caso, voy a alargar la fuerza no hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces la alargo. Y desde el punto A, intersecto esa recta hasta que forme un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Es decir, allí. Ahí hay 90 grados. Nos damos cuenta aquí. Están 90 grados. Y esta distancia que está aquí, D2, es perpendicular a F2. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? ¿Cuál es el ángulo que forma entre los dos? 50 grados. ¿Sí? Ángulos semejantes, ángulos opuestos. ¿Sí? Si esto es alfa, lo que está aquí también es alfa. Si esto es teta, esto también es teta. ¿Sí? Ángulos opuestos. 50 grados, acá también es 50 grados. Yo traslado este triángulo entonces aquí tengo 50 grados, esto es de 2 y la hipotenusa 0.60 metros. Y como les decía anteriormente, que para calcular una distancia que no sea perpendicular es igual a la hipotenusa 0.60 metros y por el ángulo, perdón, por el seno del ángulo que forman de 50 grados. Por lo tanto, D2 va a ser igual 0.46 metros. Y reemplazo en la ecuación principal D2, que ya es perpendicular, 0.46 metros. Más F4. F3 vale 90, por lo tanto F4 vale 100. 100 newtons, que multiplica a D4. Veamos. D4, como queremos hallar el momento en el punto A, aquí está D4. Y se observa que D4, o ese segmento, sí es perpendicular a F4. Por lo tanto, D4 es igual a ¿cuánto? A 0.35 metros. Porque es la sección que está aquí. 35 centímetros es 0.35 metros. Y D4 es perpendicular. No es necesario alargar la fuerza. ¿Por qué? Porque forman entre la distancia y fuerza F4 90 grados. No es necesario. Simplemente reemplazo el valor de 4 a un valor 0.35 metros, donde el momento resultante va a ser igual, ¿sí? Resuelvo 50 por 1.27 menos 80 por 0.46 más 100 por 0.35, y eso me da un valor de 61.7 newton metros. ¿Y cuál es la convención de signo del momento resultante? Como es positivo, va en contra de las manecillas del reloj. Tiene este sentido. Y listo, ya encontré el valor del momento resultante.
61.7 Nm.